Hola, ¿qué tal? Hello. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Habéis escuchado pues, un montón de cosas súper interesantes, pero bueno, ya sabéis, lo importante viene ahora, que es esta mesa, ¿no? La mesa feminista. Bueno, tengo el gusto de estar aquí en esta mesa, que creo que tiene mucho sentido con, bueno, pues con estos 10 años que hemos vivido. Si el diario.es pues, nació muy poco después de que sucediera, ¿no? aquel suceso, ¿no? de la Puerta del Sol, cuando el 15M, no sé si os acordáis, ¿no? Se puso una pancarta enorme donde ponía la revolución será feminista o no será, y se abucheó esa pancarta en ese momento, era 2011. 11 años después, pues la situación es muy diferente y en medio lo que ha pasado es el feminismo, ¿no? Hemos vivido pues, manifestaciones históricas contra la violencia de género, como fue el 7N, hemos vivido un tren de la libertad que impidió que se aprobara una reforma del aborto sumamente restrictiva y bueno, hemos vivido unas huelgas feministas históricas, ¿no? España fue portada de un montón de medios internacionales por el impacto que tuvieron esas huelgas feministas. Y pues, para el diario.es el feminismo también ha sido desde el principio un área pues, muy importante, ¿no? Un foco, algo que ha sido muy importante para el periódico. Así que bueno, os voy a presentar a nuestras ponentes, que son todas maravillosas. Está a mi lado Mikki Kendall, que es escritora estadounidense, experta en diversidad y feminismo, conferenciante sobre raza, feminismo, violencia policial, cultura pop y bueno, es autora de varios libros. En España ha publicado Feminismo de barrio, que lo ha editado Capitán Swing. Está Luciana Pecker también, a ver que tengo aquí su extensa... Es periodista argentina, es escritora, experta en género, autora de unos libros que os recomiendo muchísimo, Putita golosa, Por un feminismo del goce, Sextéame, La revolución de las hijas, y actualmente es columnista del diario Infobae y colaboradora de un montón de medios. Ángela Rodríguez es secretaria de Estado de Igualdad, diputada también en 2016 y 2019 por el grupo parlamentario Podemos en Comú, Podem en Marea. Laura Baena, bueno, pues es una de las voces de referencia de la conciliación en España. Fundó en 2014 el Club de las Malas Madres y la asociación Yo no renuncio por la conciliación. Y por último, pues Lady J, que es una de las DJs pues, más valoradas del panorama actual y que bueno, ha actuado, pues, por ejemplo, en el escenario principal del FIB. Ha sido la única en pinchar 2 veces en las campanadas de fin de año de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y bueno, pues ha estado en el FIB, en el Decoden, en el Arenal Sound, en el Lau Festival, vamos, que lo peta. Y bueno, pues hay un montón de temas de los que hablar, no tenemos muchísimo tiempo, así que seguro que se nos quedan un montón de cosas pendientes, pero vamos a intentar trazar ahí un panorama de lo que hemos vivido estos 10 años y de lo que queda por construir. Otra de las dimensiones, ¿no? de esta década ha sido pues, que este feminismo ha sido un movimiento internacional, ¿no? que hemos vivido en muchos países al mismo tiempo una ola feminista, cada cual con sus motivos, ¿no? que estaban movilizando. Yo creo que seguro que todo el mundo tenemos en mente el símbolo del pañuelo verde y el feminismo argentino, ¿no? como uno de los grandes símbolos de los últimos años. Y aquí está Luciana para hablarnos de eso. ¿Cómo se gesta un movimiento que acaba siendo tan referente como el movimiento del pañuelo verde y por la aprobación del aborto en Argentina? ¿Qué impacto también tiene allí saber que sois referentes internacionales por eso, ¿no? Por un movimiento. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Muchísimas gracias al diario.es, a ustedes y a todas las participantes. El movimiento del pañuelo verde se gesta en la Argentina en la lucha contra la dictadura militar. Viene del pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo, que además tiene que ver con una maternidad política, porque las madres eran las que buscaban a sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura y como estaban perseguidas se ponían un pañal, que en esa época todavía era de tela, en la cabeza. Muchas de las exiliadas a Francia, a España y a algunos otros países
vuelven a la Argentina con el regreso a la democracia con ideas más feministas, y eso muestra también cómo siempre fue más internacional de lo que ahora vemos. Y en el año 2004, en un encuentro multitudinario de mujeres que se hace, donde vamos más de 30.000 mujeres autónomas a distintas provincias de Argentina, se decide que el pañuelo verde tenga que sea un pañuelo igual que el de las Madres de Plaza de Mayo y que tenga este color verde. Yo creo que el feminismo en la Argentina logra no solo la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, que es un gran logro para Argentina y para toda América Latina, y que tiene además varios de los derechos que en España se están ahora intentando reformar para que se incluyan esos derechos, como el derecho a las adolescentes a abortar y algunos otros, pero principalmente que es una lucha política que lo que podemos identificar es que es el gran símbolo identitario de la lucha en el siglo XXI. Y por lo tanto, lo que demuestra no es solamente haber conseguido un logro para las mujeres, para las personas trans y para un país, sino que lo que demuestra es que la lucha política todavía es posible. Hoy en Estados Unidos vemos pañuelos verdes a partir del retroceso de la claudicación de la Corte que prohíbe, ¿no?, el aborto y que permite que en distintos estados ya se pueda volver a restringir el derecho a las mujeres al aborto libre. Pero claramente es una venganza de Donald Trump contra las mujeres que salieron a repudiarlo ni bien asumió en el gobierno. Y no es una venganza solo por los derechos específicos a abortar o no abortar, sino justamente porque creo que en un siglo que está cooptado por la tensión entre la ultraderecha, la otra tensión no es partidaria, sino que son las mujeres, los feminismos y la diversidad sexual en la calle. Por eso Argentina se convierte, con una tradición muy fuerte de movilización política, en un faro para América Latina. Se despenaliza a través de la Corte, en ese caso a través de la justicia y no del Congreso, en Colombia y en México, y claramente creo que además los feminismos han traccionado a la izquierda en Chile, a la izquierda en Colombia, a la posibilidad del regreso también de Lula con las mujeres negras, especialmente en Brasil, que son las que hemos resistido a las políticas de derecha y que son las que traccionamos. Creo que ahora está este gran avance de la ultraderecha, en muchos casos con políticas mujeres, intentando, ¿no? La derecha entendió que ya no pueden ser los varones o los representantes religiosos los que enfrenten a las mujeres, sino mujeres de derecha las que nos enfrenten, y que en este sentido, esta escalera de derechos que hemos construido, vienen algunas mujeres a querernos cortar estos derechos, y creo sí que tenemos que unirnos para que no sea solo la Argentina, solo España, solo Estados Unidos o solo algunos territorios los que peleemos por una agenda de derechos, sino que lo que entendamos es que el pañuelo verde, por sobre todas las cosas, lo que significa es la esperanza, y que la posibilidad de la lucha política hace que seamos mejores y que tengamos más derechos que antes. La posibilidad de abortar libremente lo que nos hace es ciudadanas plenas con el derecho a tener sexo sin morirnos en el intento. Muy bien, claro que sí. Justo esto que dices enlaza con lo que iba a plantear, que creo que otro de las cosas que han sucedido en los últimos años, y lo hablaba con Miki hace unos meses cuando la entrevistaba, era, bueno, la aparición con más fuerza de lo que hemos llamado el enfoque interseccional, ¿no? Es decir, que de repente se ha entendido, quizá más que antes, que era necesario hacer un feminismo que tuviera también en cuenta otros sesgos, ¿no? Los sesgos de raza, los sesgos de clase. Eso ha sucedido también porque, bueno, ha habido feminismos que han dado caña también, ¿no?, al feminismo blanco, al feminismo que se estaba haciendo, sobre todo en Europa, para que se incluyeran otros temas en la agenda. Hay una frase tuya, Miki, que a mí me gustó mucho y que creo que resume bien esto, de esa entrevista, que decías: la pobreza o el acceso a la vivienda afectan a más mujeres que cómo llegar a ser CEO de una empresa. ¿Crees que estamos haciendo un feminismo que, aparte de preocuparse por las cuotas, se preocupe más por los suelos pegajosos y por la precariedad, quizá, que antes? ¿Estamos teniendo suficientemente en cuenta esa interseccionalidad?
I think that at this point we are facing a form of feminism that thinks that the corporation will save it, and the rest of us are battling the idea of corporate feminism, which assumes that if you have a job and you make enough money, then everything is okay. The reality, as we have seen in the US, is that Roe v. Wade, which we considered settled law, was overturned in a moment. We are not safe if only some of us are safe. So when we're talking about feminism, whether it's in America or elsewhere, and we're talking about housing and human rights and hope, we have to remember that in order for people to thrive, they have to first be able to survive. Through COVID, we are learning very quickly that a lot of people do not have a social safety net once they lose their job. They are not going to be able to get through the rainy day as a feminist, as a man, as whatever you identify as, if we have not built a system and a society that takes care of people when they are hurt, when they are poor, when they are struggling, as well as one that offers opportunity to succeed and make a bunch of money. Money will not save you. Success will not save you, because if your neighbor is struggling and you are just standing there holding a bunch of cash, what are you really doing as a feminist? Your work is to make sure that things are good for everybody, not just for yourself. Justo hablabas, Luciana, de la aprobación del aborto en Argentina y una de las noticias, yo creo, más impactantes de los últimos meses ha sido, ¿no?, la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de quitar la protección federal que existía al aborto. Quería aprovechar para preguntarte, Miki, pues bueno, ¿no?, dices como lo impactante que es que se produjera una decisión así de la noche a la mañana. ¿Cuál es la estrategia ahora allí? ¿Qué hay que hacer? Porque los efectos se están viendo ya, ¿no? We are suing. We are taking to the streets. I want people to understand that just because the Supreme Court overturns one law doesn't mean that we're not going to fight. I live in a state where abortion is still protected, it's protected by our Constitution. And one of the things you have to understand is that it's not just abortion that is provided by these clinics. These are clinics that provide health care for low-income women, whether it is early screening for breast cancer, it is prenatal care, because even though American conservatives will tell you that these clinics just do abortions, what they actually do is provide a range of health care for women, for trans people, for all manner of marginalized people. And so I know in this fight, it can look like we are losing, but we have another election coming up. One thing about America, we love an election. Every 2 years, we've got another one. And whether conservatives want to hear this or not, we fought and paid for this right in blood the first time. We will fight and pay for it in blood again and again, as long as you understand that we're going to get it back. No one is going to take away our right to control our bodies. Not in a country that was built on slavery and genocide and imperialism. We fought our way out of that. We'll fight our way out of this. Ángela, justo tenemos aquí una ley, una nueva ley del aborto, una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en marcha, en trámite ya parlamentario. Uno de los objetivos es asegurar o garantizar el aborto en la sanidad pública, algo que hasta ahora ha sido imposible. Pero también otra de las patas que tiene esa norma, y que es algo de lo que se habla mucho, es, no siempre para bien, desgraciadamente, es la educación sexual integral, ¿no? Estamos hablando mucho de la necesidad de esa educación sexual cuando hablamos de aborto, pero también cuando hablamos de violencia sexual. Uno de los objetivos de la ley es garantizar esa educación, pero hay muchas resistencias. ¿Realmente va a ser posible, tú crees, una educación sexual de calidad que garantice unos contenidos mínimos? Bueno, pues yo quería empezar por daros las felicidades por este aniversario y sobre todo porque creo también que con periodistas como tú o como Marta Borràs, que está por ahí también, habéis hecho mucho y muy buen periodismo feminista, que es muy necesario en este país, así que yo lo primero que quería hacer es daros la enhorabuena y que sigáis con ello. Gracias, se agradece. Marta también, que está ahí currando.
Y sobre lo que me preguntas, Ana, pues es quizás uno de los temas del momento, ¿no? Ayer veíamos cómo a la ministra de Igualdad de nuestro país se la llamaba pederasta porque... Veíamos como a una de las ministras de nuestro país se la llamaba pederasta por defender que tiene que haber educación sexual obligatoria en los colegios, por defender que no puede existir la posibilidad de que tú salgas del colegio, del instituto, sin que te hayan enseñado que te toquen sin tu consentimiento está mal. Entonces, yo creo que la pregunta que hay que hacerse no es si la ley del aborto se va a modificar para incluir la educación sexual. Eso es evidente que va a pasar, porque en España ya hay una mayoría feminista que está reflejada en el Parlamento. La pregunta que nos tenemos que hacer, especialmente las feministas, y que se tiene que empezar a hacer el resto de la ciudadanía es: ¿a quién le molesta que el consentimiento sexual sea algo que aprendamos en el colegio? Pues la respuesta está clara: a quienes no quieren que desaparezca la posibilidad de disponer de los cuerpos de los niños y de las niñas y de las mujeres a su antojo. ¿Y quién dispone de esos cuerpos? Los machistas, los agresores, los violadores, que por cierto en su mayoría son hombres, que nunca hablamos de esto. Hablamos siempre de las asesinadas, de cuántas decenas de mujeres ha habido asesinadas o violadas, pero nunca hablamos de cuántas decenas de hombres han sido asesinos o violadores. Creo que hay que empezar a darle la vuelta a estas preguntas y que la sociedad sea capaz de ponerse de parte de quien necesita que exista esa educación sexual. Y una cosa que hablábamos antes de empezar, que es importante: no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños. Gracias a que existe una Constitución que blinda la educación, existe la posibilidad de que en el colegio te enseñen, aunque tu padre sea un homófobo, que está bien amar a otro hombre, aunque tu padre sea un fascista, que está bien aprender el consentimiento sexual, incluso aunque tu padre sea un maltratador, que está bien tratarse bien. Y creo que eso es educación feminista y lo vamos a conseguir. Luciana, también en esto miramos a Argentina, porque sé que también ahí esto ha sido todo un tema que ha ido acompañado de la pelea por el aborto. ¿Cuál es ahora allí la situación? ¿Hay realmente garantizada esa ESI, como la llamáis allí? ¿También es un motivo de disputa como lo es aquí? Primero, que me parece que existe una posibilidad que es política, que es que por primera vez Europa y Estados Unidos puedan también mirar al sur para aprender. En Argentina existe una ley de educación sexual integral aprobada en el 2006, que es la madre de todas las batallas. Es obligatorio dar educación sexual integral, que por supuesto fue además, si bien no existe una vacuna contra el abuso sexual, casi una vacuna. Y se han frenado miles de abusos sexuales de niñas y adolescentes, porque los docentes y las docentes están obligados a hablar de educación sexual, y lo principal no es lo que se dice, sino lo que se escucha. Y si nosotras defendemos a las mujeres violadas, y lo hemos hecho, y yo te creo, hermana, y cuéntanos, en España ha sido un antes y un después. En las niñas abusadas eso es peor, porque el abuso se perpetúa durante muchos años. Entonces, con la educación sexual hemos hecho que las niñas pueden contar que eran abusadas, que se lo digan a su maestro o su maestra, y las hemos frenado. Entonces, estos sectores conservadores quieren decir pederastas a las que estamos frenando los abusos sexuales, y además han financiado a estos grupos de ultraderecha que en la Argentina hoy quieren frenar estos derechos. Por supuesto que siempre queremos avanzar más, y que además en la Argentina hoy hay una instalación muy fuerte de esta ultraderecha organizada y violenta políticamente. Pero tenemos ese derecho y claramente tenemos que defenderlo, y si vienen a atacar a la Argentina es porque sí les podemos demostrar, y hoy le podemos contar a España, que si aprueban la ley de educación sexual integral, lo que van a hacer es defender a las niñas de sus abusadores y decirle a las padres y a las madres que tienen que tener más derecho para cuidarlas, pero que no tienen el derecho a violarlas. Muy bien. Otro de los temas, yo creo que centrales, ¿no?, del discurso feminista de los últimos años ha sido claramente el tema de los cuidados, ¿no?, y de la conciliación, y de la afortunadamente cada vez más también llamada corresponsabilidad, ¿no?, no solo conciliación. Aquí tenemos a Laura Baena. Tu idea, ¿no?, de fundar el Club de las Malas Madres, después de esa asociación Yo No Renuncio, nace de tu experiencia personal, allá por 2014, cuando tú te quedas embarazada y tienes a tu primera hija, ¿no?, y te das de frente con esa realidad, ¿no?, del mercado laboral. Y a partir de ahí se genera todo ese movimiento, bueno, que ya conocemos mucho y que ha hecho mucho, ¿no?, por poner en la agenda política y en la agenda social ese tema.
Han pasado 8 años desde que tú fundaste aquello. ¿Ha cambiado la cosa? ¿Qué dirías? En general, no. O sea, perdón primero por la voz que tengo una voz aterciopelada. Segundo, gracias, Ana, por invitarme a estar aquí porque te admiro profundamente y te siento compañera de lucha. Y realmente es que yo he hecho la vista atrás y justo el año pasado escribí el libro de estos 8 años de recorrido. Reviví de nuevo esta historia en la que a mí me empujan a renunciar porque realmente en España es imposible a día de hoy ser madre y profesional, a crecer profesionalmente en tu carrera, no solo trabajar, no estamos hablando de trabajos precarios que tienen horarios inflexibles y en los que tienen unos sueldos que no te permiten llegar a final de mes. Estoy hablando de tener una carrera y poder ascender. Eso es imposible en España a día de hoy, sigue siendo imposible. Ayer celebramos las terceras jornadas Yo no renuncio por la conciliación en Madrid y justo la última persona, la última mujer que habló fue una mujer como tú y como yo, una madre que acababa de renunciar porque la acaban de despedir embarazada de su trabajo. Tenemos un teléfono amarillo de la conciliación, que es un servicio legal gratuito, que ha ayudado a más de 10.000 mujeres que tienen miedo a día de hoy a decir que están embarazadas en sus empresas. Entonces, lo que yo me di cuenta aquel día que tuve que renunciar, porque yo dije hasta aquí he llegado y me fui sin tener un apoyo económico alto, teniendo una hipoteca, teniendo una pareja que gracias a él, que tenía un trabajo, pude hacerlo, evidentemente, si no, ni siquiera hubiera tenido la opción de, por eso me siento privilegiada. Pero lo que yo me di cuenta sigue siendo lo que se dan cuenta las mujeres hoy en día, ¿no? Y me di cuenta de que el feminismo tenía un reto en España. Y tiene un reto que es reconocer socialmente a las madres. Porque yo no quiero que cuando yo termino una charla, que cuando yo estoy en un debate, me vengan mujeres a decir madres con tu feminismo si me siento representada. Porque eso es un fracaso del feminismo. Porque el feminismo no tiene que representar a todas. Entonces, el feminismo en España tiene un objetivo que es reconocer socialmente la maternidad, proteger a las madres y que no tengamos que renunciar cuando llega la maternidad. Y eso se hace con los cuidados, poniéndoselo en el centro. Eso se hace permitiendo que una mujer pueda criar y cuidar, recordando el derecho no solo de la madre, sino del niño y de esa niña a ser cuidados por sus progenitores. Y eso se consigue si cambiamos el sistema laboral. Tenemos un sistema laboral que nos penaliza cuando llega la maternidad. Y a los hechos me remito. Recordemos la semana pasada cómo el PSOE de Madrid puede salir y decir horarios escolares de 7 a 7. Esta es la solución para que las mujeres hoy en día no tengan que cogerse una reducción de jornada y una excedencia. Mentira. Eso no es así. Esa medida puede ayudar a mujeres que tienen horarios inflexibles, que están en la precariedad para poder recoger a sus hijos. Pero esa mujer, cuando salga de las 7 de la tarde de recoger el colegio, tiene que cuidar, tiene que preparar la mochila del colegio, tiene que llevar adelante una casa, tareas domésticos familiares, donde el hombre a día de hoy en España no está presente en su mayoría. Entonces, tenemos que reconocer que el sistema laboral está fracasando, que no nos permite la flexibilidad y la corresponsabilidad, que es clave, porque cuando hablamos de corresponsabilidad solo pensamos en los hombres. Esto sí es cosa de hombres, pero además es cosa de empresas, de políticas públicas y de un cambio de sistema laboral que la pandemia nos ha demostrado y que no estamos haciendo. Entonces, dicho lo cual, las mujeres también tenemos un papel muy importante. Por terminar, es que hagamos un despertar. Las mujeres en España, las madres, tenemos que despertar. Las madres tenemos que reconocer y darnos cuenta de que no estamos eligiendo, de que estamos renunciando, de que nos empujan a renunciar. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, lo hablemos, lo digamos, vamos a seguir penalizadas. Gracias, Laura. Ahí justo apelo a Ángela, ¿no? Porque estamos hablando de todas esas medidas que hacen falta, hablamos, ¿no? Pero luego hay que concretar. ¿Qué medidas concretas ¿no? se tienen que poner en marcha y sobre todo con qué presupuesto? Porque lo que ya sabemos es que obviamente hace falta dinero para poner ese sistema de cuidados en marcha. Dice Laura que ha cambiado poco. Es cierto, se han hecho cosas. Al final, la sensación es probablemente la de todas, o la de muchas mujeres, la de que al final aún así no llegamos, ¿no? Es decir, ¿qué sucede? Porque está ¿no? este sistema de cuidados que se está poniendo en marcha, pero sigue existiendo, ¿no? Esa sensación y esa certeza de que seguimos siendo despedidas cuando nos quedamos embarazadas y de no llegar constantemente.
O sea, yo diría que en primer lugar, como idea, me parece que las madres, las personas que cuidan, que son mayoritariamente mujeres, son la clase trabajadora de este país, porque son las que asumen más carga de trabajo sin que esto tenga un valor de trabajo remunerado, como nosotras esperamos de cualquier otro trabajo que desempeñamos. Hasta que las administraciones públicas nos hagamos cargo de esta situación y cerremos esta brecha, va a seguir existiendo la desigualdad en España. Da igual lo que digamos. Ahora bien, es importante tener presente al menos dos cosas. La primera, cuidado no solamente es cuidar de tus hijos y de tus hijas, no se nos puede olvidar. También se cuida de los mayores y de las personas en situación de dependencia, que lo hablábamos antes también. Muchas mujeres que ahora son madres están en un sándwich porque también tienen que empezar a cuidar de sus propias madres o incluso de tus propias abuelas. Y la realidad es que si es muy difícil poder tener una escuela infantil gratuita 0 a 3 en este país, más difícil aún es que yo recuerdo cuando se enfermó mi abuela de Alzheimer, la solución fue que mi madre, mis tías y yo nos repartimos las horas y contratamos a una persona precarizada y en negro para que pudiera estar allí por la noche cuidando de ella, porque era lo que literalmente nos podíamos permitir. El Estado tiene que solucionar esto, porque ninguna de nosotras tiene que renunciar a sus derechos laborales, pero más importante aún, y esta es la segunda idea, tampoco en nuestra vida personal. Lo que dicen las encuestas es que las mujeres tenemos 1 hora y 37 minutos de tiempo libre menos al día que los hombres. 1 hora y 37 minutos que ellos la dedican a ver el fútbol, a estar con sus amigos, a hacer ejercicio, a pensar en sí mismos, a disfrutar en el sofá, a una cita médica. Nosotras pasamos ese tiempo encargándonos de un trabajo que debería de estar remunerado. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Yo hago una pregunta y se la lanzo también a este propio gobierno. ¿Cómo podemos tener tan claro que para cambiar el modelo energético de nuestro país hay que invertir miles de millones de euros en economía verde y no tenemos igual de claro que para cambiar el modelo de cuidados en nuestro país hay que invertir miles de millones de euros? La respuesta a esto es machismo, y el machismo sigue estando presente en las administraciones públicas y en las decisiones que se toman desde esas administraciones. Tenemos unos presupuestos generales del Estado por delante. Yo lanzo la propuesta, ojalá al menos doblemos lo que ahora mismo existe para las políticas de conciliación. Nuestro país solo se gasta desde el Estado 200 millones de euros en políticas de conciliación, en el plan Corresponsables, que hace cosas tan básicas como que si tu niño va a la piscina, lo puedan recoger de piscina y llevarlo a inglés. Pero no es suficiente, es evidente. Hay que ir a más, hay que llegar a más niños, a más madres, a más familias, porque tiene que ser un derecho. Por tanto, ojalá estos sean los presupuestos generales del Estado en los que sean de verdad decisiones feministas y apostemos verdaderamente porque la conciliación esté bien financiada, que en este momento no lo está. Hay un tema curioso, ¿no? En esto cuando hablamos de y juntando aborto, maternidad, cuidados. En Estados Unidos, cuando el Supremo tomó la decisión, recordaba que es el único país rico que no tiene un permiso remunerado por maternidad. ¿No? Es decir, como esa contradicción permanente entre lo que se nos exige y lo que existe, entre lo que se nos penaliza y lo que podemos hacer, ¿no? So one of the things that you have to understand is that part of the conversation about getting rid of abortion rights, our refusal to give maternity leave in any form of paid or even really unpaid. We legally have unpaid maternity leave, but financially most people can't afford to go for that long. Is that the goal is to drive women out of the workforce and drive women out of the public eye. And I know that somewhere there is a conservative yelling about tradition, and I'm going to tell you that America is nostalgic for a 50s that only existed on the Donna Reed show. It was never real. So the narrative now is that, well, if you can't afford to have kids, if you can't afford to feed them, don't breed them, is the line, right? So people who are choosing not to have children in America are often choosing based off finances. So now they want to get rid of that and say, well, now it's a crime to have an abortion, but we're still not going to make it easier for you to have children. America's birth rate is declining in many communities because, frankly, you cannot afford children. I'm a mother. I have 2 children. If I were a young woman now, just based off the cost of childcare, I probably would not have my children. When my kids were little, childcare every month was around $600. It's $2,000 a month now. America also does not subsidize that. And so what we're seeing is an attempt essentially, and this has been happening pre-COVID, COVID has made it worse, to turn the public back into a place that's only for men.
And that is not something we're willing to accept. It's not something anyone should accept. You should be able to have a career, to have children, to have hopes, dreams, and everything else. Your gender doesn't somehow make you better suited to care for children, to clean the house, to do the laundry. All that happens is that one person or several people in a family are deciding not to pull their weight. And frankly, I'm just going to say this to the men of Spain. If you want children, you'd better be prepared to change some diapers. It's the same thing we tell you in America. Voy contigo, Lady J, porque otro de los temas, ¿no?, que han estado también muy presentes es pues, la falta de paridad en un montón de espacios, en todos los espacios, ¿no? La masculinización de espacios de poder, de espacios de responsabilidad, de visibilidad. Esto que hemos, ¿no?, denunciado en un montón de sitios, pues desde congresos, ¿no?, cómo se pueden organizar cosas sin contar con mujeres, sin que haya paridad. También sucede, por ejemplo, en la cultura y ha sucedido mucho en el mundo de la música. Sé que ha habido estos años iniciativas para presionar, por ejemplo, a festivales para que programaran también a mujeres artistas, pero da la sensación de que hay como mucha resistencia, ¿no?, de que aún se tira mucho de argumentos de, bueno, no, esto es en función del talento, ¿no?, del mérito. Sí. Bueno, la realidad es que, bueno, primero felicitaros por los 10 años y muchísimas gracias por haberme invitado. Fue un placer estar ayer tocando y hoy compartiendo mesa con estas maravillosas mujeres. Quería recordar que si tú miras un cartel de un festival nacional o internacional, probablemente encontrarás aproximadamente un 20% solo de nombres femeninos en todo el cartel. Y esto es así y está sucediendo fundamentalmente porque la gente que programa, los bookers y los directores de los festivales, en su mayoría son hombres. Claro. ¿Y qué pasa? Que está claro que o sea, es un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Yo estoy harta de oír al típico director de festival que te dice no, bueno, pero es que una mujer no me vende tantos tickets como un headliner masculino. Bueno, ya, pero es que si tú no programas a esas mujeres en prime time y las anuncias con un tamaño bueno de cartel y les das la oportunidad de estar frente a millones de personas, pues probablemente nunca serán tan famosas como son esa banda masculina, ¿no? Entonces, estamos ahí en ese giro. Y luego, por otro lado, lo que comentabas respecto a las cuotas es algo que ha generado como mucha controversia también en el sector, porque se dice, o sea, es decir, tú no tienes por qué programar. Parece como que confrontan el tema de la calidad musical con poner ahí a un grupo de mujeres que toquen, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa? ¿Que las vas a programar solo y exclusivamente porque sean mujeres? No, oiga, yo lo que pasa es que voy a buscar a alguien que tenga el estándar adecuado de calidad para tocar y si son mujeres, pues muchísimo mejor porque fomentaré el tema de las cuotas. O sea, es decir, grupos de mujeres y artistas mujeres hay. El problema es que tienes que buscar más, tienes que esforzarte. Y eso mucha gente no está dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo tirar mano de lo de siempre, ¿no? Un poco. Y Leia, ¿hasta qué punto, por ejemplo, también influye lo que hablábamos de los cuidados en el sentido de que se dan por hecho o se ignoran o se pretende que un artista haga giras nacionales o mundiales o vaya a festivales sin tener en cuenta que a lo mejor se quiere llevar a su familia o bueno, a de sus hecho, hijos, yo a ahora sus hijas? mismo... No sé hasta qué punto eso es como algo que está ausente totalmente de la conversación. No lo está tanto. Yo te puedo hablar con mi experiencia personal. Acabo de ser madre hace 4 meses y estoy girando con mi hija. O sea, es decir, cuando un promotor me contrata, en las especificaciones, pues muchas veces pues necesito una habitación de hotel que tenga una cuna, una serie de horarios, una serie de cosas, pues porque viajo con mi hija. Y la verdad es que sí que se está empezando a ver de una manera un poco más natural y en ese sentido te dan facilidades. Otra cosa sería hablar de qué sucede con las mujeres cuando somos mamás y queremos seguir en la brecha, ¿no? O sea, la cantidad de esfuerzos que tienes que hacer sobrehumanos para no desaparecer del mapa, porque parece que cuando eres madre y artista desapareces. Y si tú desapareces de la escena durante un año, tu carrera se acaba.
O sea, radicalmente. Es un mundo en continua evolución y que cambia todo tan rápido que no nos podemos permitir desaparecer durante una sola temporada. Entonces eso hace que muchas veces nuestra vida sea un poco caótica, tanto para nosotros como para la estabilidad a lo mejor de un bebé pequeño. Y bueno, ahí entra un poco el tema de la conciliación y de todas estas cosas. Bueno, justo tengo aquí apuntado uno de los temas, solo no lo he desarrollado, solo me he puesto un guión y he puesto lo de los hombres, por si surgía, pero es que es como algo que está como, ¿no?, en la conversación sin que lo estamos explicitando, porque es que igual alguien tiene también que hacerse cargo, o igual los DJs hombres o los artistas hombres también tienen que pedir una habitación con cuna y no solo vosotras, ¿no? Es que yo estoy cansada o sea, conozco infinidad de grupos y de artistas que llevan 15 o 20 años girando, tienen familias, están súper contentos y se van de gira 2 meses fuera de casa y no pasa nada, porque allí están sus mujeres en casa cuidando de los hijos. Eso, a la inversa, es mucho más complicado y eso hace que las artistas mujeres, llegada a una determinada edad, desaparezcan. Porque desaparecemos, porque nos tenemos que dedicar al cuidado de los menores. Y Laura, justo vosotras ayer teníais unas jornadas de malas madres, justo con el lema de la conciliación sí que es un asunto de hombres, que creo que viene muy al caso de lo que estamos hablando, ¿no? Con un mensaje claro de, oye, es hora de que en la conversación tienen que estar qué pasa con la responsabilidad masculina. Y la verdad que el feedback fue súper bueno, Ana, porque fue la primera vez que en el auditorio había hombres. ¿Cuántas veces hablamos para nosotras? Que es como ya cansino. Había bastantes hombres y los hombres se acercaron a darme las gracias, porque teníamos un objetivo y era no tanto señalar y juzgar todo el rato, sino lo que dice nuestro amigo Octavio Salazar, interpelar. ¿Cómo somos capaces las mujeres también de interpelar a que ellos den un paso al frente o, como se suele decir, y estuvieron de acuerdo muchos de ellos, dejar sus privilegios a un lado? Es que tienen privilegios que le vienen dados solo por ser hombres. Entonces, ese dato del tiempo que tienen para ellos, del tiempo libre, que nosotras también ponemos en los estudios, es que eso no puede ser. Es que cuando tú eres padre, tienes que renunciar a tu tiempo libre y tienes que darte cuenta que tienes una responsabilidad de los cuidados, de las tareas doméstico-familiares que tiene que compartirse. Entonces, ayer la corresponsabilidad estuvo sobre la mesa y estuvo ese sentimiento común de decir, las mujeres tenemos que dejar de hacer, porque te lo digo, es que en el público había una señora de 70 años diciendo, llevo 50 años intentando que mi pareja hombre haga lo que tiene que hacer. Y ya era como, mira, ya es que ya la pobre mía ya es como, bueno, pues ya déjalo porque es que ya no vas a conseguirlo. No, el objetivo era, deja de hacer de verdad, pero ellos también, es que es su responsabilidad. Y siempre me acuerdo de ti, de lo que dijiste en las jornadas que estuvimos en Canarias, y dijiste, a nivel de educación tenemos que dejar de enfocarnos en empoderar a las niñas a que jueguen al fútbol, a que ocupen sus espacios, a que sean ministras, directoras y estén en el poder. Y los niños, ¿cuándo lo vamos a empoderar a que sean realmente cuidadores y cuiden y se ocupen de sus hijos y de sus hijas? Eso es clave. Justo, Ángela, habéis lanzado vosotras la campaña El hombre blandengue, con música del Fari de fondo, ¿no? Que algo tiene que ver con esto. Bueno, estamos teniendo un debate muy intenso sobre cómo hablarle a los hombres, pero es que también llega un punto que no sabes cómo hacerlo, porque está muy bien esto de no les queremos regañar, les queremos seducir. Yo siempre he sido una firme defensora de que el feminismo tiene que seducir a los hombres porque es bueno para ellos también. Ay, seducir tampoco. Bueno, no, a mí me parece bien seducir hombres, o sea, no tengo problema con eso, pero es que les parece mal también. O sea, es que hay un problema que creo que hasta que no lo asumamos no vamos a ser capaces de convencerles de que el feminismo va a avanzar más cuando ellos estén dentro, que es que no somos las mujeres sus interlocutoras en esto, son otros hombres. Yo creo que la idea fundamental que nosotras queríamos lanzar es romper el pacto de caballeros. Tiene que haber hombres que le digan a otros hombres, tío, si te sigues riendo de una mujer de esa manera o sigues haciendo esos comentarios machistas, quizás no quiero compartir más las cañas contigo, porque me parece mal que hagas ese comentario. Entonces, creo que eso tiene que empezar a estar cada vez más encima de la mesa y creo que cada vez, por suerte, hay más hombres que se atreven a contar esto.
pero hasta que den ese paso creo que no va a cambiar. Y también porque quiero reivindicar una cosa que Miki habla mucho de ella en sus libros y me parece fundamental, que es que las feministas parece que últimamente ya no podemos estar enfadadas. Pues yo reivindico el derecho a estar enfadada, porque la vida de muchas mujeres es peor por culpa del machismo. Entonces creo que también la ira y el enfado tienen que formar parte de nuestras herramientas políticas. Y se ha como creado una idea de que las únicas mujeres que se aceptan en el espacio público son las que tienen determinado tono de voz, determinada postura, determinada forma de expresar las cosas. Y eso en el fondo lo que quiere decir es, bueno, porque no se está quejando. Si habla bajito, si no expresa su ira, si no expresa su rabia, es porque no se está quejando. Y eso también elimina otras formas de ocupar el espacio, incluso con los cuerpos, ¿no? Es como una cosa que no te distorsione. Quiero una mujer que no me distorsione en el escenario. Pues yo estoy orgullosísima de que aquí estemos muchas mujeres distorsionando en el escenario. Distorsionadoras. Distorsionadoras. Me hace gracia esto que dices de ya no sabemos cómo dirigirnos a ellos, cómo hablarnos. Yo creo que le podemos dar la vuelta a esto que dicen muchos hombres. Es que no se os puede decir nada. Yo creo que deberíamos nosotras... Es que no les podemos decir nada, ¿no? Sobre cuidado y conciliación. Hay que darle, ¿no? La vuelta. Pasó una cosa en la huelga del 8M que en el Parlamento me dijo un compañero de Parlamento, vino como con un montón de lacitos morados y me dijo, me he pasado toda la mañana cortando lacitos. Estarás contenta, ¿no? Y yo, que va de cambiar la estructura económica del país, ¿no? De que cortes lacitos, tío. O sea, Laura, que querías apuntar algo. Cortita, por favor. Que No, queda yo poco estoy de tiempo. acuerdo totalmente con Ángela con lo de que hay que romper los silencios cómplices. Es más, tengo un padre corresponsable a mi lado que se cogió una excedencia y era el héroe de la empresa y a la vez también era el héroe y el calzonazos. Claro. ¿Esto cómo se come? el hombre blandengue. Pero hay que tener cuidado también porque muchas veces la sociedad, las madres, las suegras, todas, es como que ponen el héroe, son ellos. Yo he estado 3 días fuera de casa, él está con mis 3 hijas, llamada de mi madre el día antes. Ay, ¿necesita algo? Porque a ver si no va a necesitar algo estos 3 días. Y digo, a mí alguien me llama para decirme si necesito algo, si me quedo sola. Entonces, ojo, cuidado con eso, que es que nosotras mismas le hacemos héroes. Y nosotras malas madres, claro, porque soy una mala madre, aquí estoy. Miki, a ti, cambiando de tema, uno de los movimientos, ¿no?, más significativos así de estos años ha sido el Me Too. Se ha hablado mucho también, ¿no?, de qué impacto ha tenido el caso reciente de Johnny Depp y Amber Heard en cuanto a la historia de ese Me Too. ¿En qué momento dirías que estamos? Porque hay quien ha utilizado ese caso, ¿no?, para augurar el final del Me Too o como una revancha hacia el Me Too, al menos. I'm just going to say, let me just preface this by saying, nothing has ever changed in America by asking men nicely. You cannot seduce them into being good to you. A kick up the rear and a box around the head, that works. I'm just going to tell you that. And in the same vein, with Me Too, yes, okay, Johnny Depp took her to court, filed what we would call a slap, sort of a lawsuit, basically trying to use his money and a concerted social media campaign to make people think that he was innocent. He'd already been found guilty in the UK. There's a whole thing happening now where they're back in court appealing because what America can do is litigate. We can litigate forever. But Me Too's not over. Me Too didn't start with celebrities. Me Too won't end with celebrities. It, much like every other right, is 2 steps forward, 1 step back. Just because he wants us all to believe that she's at fault and he's not at fault doesn't make it the truth. And just because some men want to hold that case up to say, well, see, now all the others must be lying. 1 in 3 women in America experience domestic violence on a daily basis. So you can tell me that 100 million people are lying if you want to, but I'm going to know you're full of it. And as we've seen very often throughout this, many of the people most proudly proclaiming Me Too is over, when the records start to come forth, I'm going to use Matt Gaetz as an example of this. He's a conservative American politician who was very fervently anti-Me Too. Yeah, that child trafficking case answered all the questions I have about his politics and about his morals. And if you think that the answer to sexual harassment and sexual violence and domestic violence is to deny it, that's not a question of whether or not she's telling the truth, right?
That's not an individual story that it matters. What matters is a global phenomenon where millions of women are killed daily around the world by their male partners, by male relatives, and frankly, for reasons that range from everything from the pregnancies they want women to have to things as mundane as whether or not the dishes were done. Misogyny is a global problem. Me Too is going to have backlashes just like every other fight for rights is going to have backlashes. It doesn't mean we back down. It doesn't mean we stop fighting. Y para terminar, justo, pues eso, hemos hablado mucho de violencia sexual. La violencia sexual ha salido del armario claramente en los últimos años, con bueno, todo tipo, ¿no? de repercusiones, de relatos que todas hemos escuchado, leído, de compañeras, de amigas que hemos revisado los nuestros propios. Algo que ha sido pues, sin duda muy importante, que ha tenido mucho impacto, pero también, o para acompañar a eso, ha surgido con fuerza esa idea del feminismo del goce. Y Luciana es una gran representante de ese feminismo del goce. ¿Qué es el feminismo del goce, Luciana? El feminismo del goce es oponernos a la violencia sexual, a la violencia de género, para poder gozar, para poder disfrutar, para poder vibrar, como dice tu libro, Feminismo Vibrante, para poder comer helados o tortillas. Y justamente es que nos oponemos a esa violencia porque queríamos disfrutar, porque queremos maternar, porque queremos bailar, porque queremos pinchar discos, porque queremos hacer política y porque Freud y la cultura se la pasaron preguntando cómo terminaban con la frigidez femenina. Y nos dijeron cuando salimos masivamente en todo el mundo, y vuelvo a reivindicar que desde el sur empieza un movimiento político que en Argentina se llamó Ni Una Menos en el 2015, y lo reivindico porque tiene que ver con una historia política de salir de la opresión de las dictaduras militares y de los países endeudados y emergentes, a decir Ni Una Menos, a decir Me Too, a decir Yo Te Creo, Hermana. Salimos a decir que no a la violencia, y no es porque no queríamos el sexo, no es porque no queríamos disfrutar, no es porque no queríamos seducir, es porque queríamos que no nos violaran. Y los varones que dijeron son unas pacatas, unas moralistas, ¡ay qué desastre! Hoy ven a más mujeres, diversidades, no binarias, trans, lesbianas, con más ganas de tener sexo que nunca. Y eso era porque no se trataba de frigidez masivamente, sino de que el sistema sexual solo veía el deseo de los varones. Era pijocéntrico, pollacéntrico, penecéntrico, pero solo veía el deseo de los varones. En la música, en la casa, en la política, en la cultura y en el periodismo. Las mujeres fuimos a decir, acá está nuestro deseo, y nuestro deseo sexual es político, es cultural, y no queremos que con Sonidip a la vanguardia nos vuelvan a callar, porque llegó nuestro deseo al centro y no es para retroceder. Bueno, yo creo que es una buena manera de terminar. Os doy muchísimas gracias a las 5. Sois las 5 muy cracks. Espero que dentro de 10 años nos volvamos a ver para celebrar y que tengamos muchas más cosas que celebrar. Y eso sí, voy a acabar con dos frases. Una de Mickey Kendall y otra de Luciana Pecker, de sus libros. Unas frases que me gustan mucho y que creo que pueden resumir mucho esto, ¿no? Dice Luciana en Putita Golosa. Dice, hay que hablar de lo que nos duele, de lo que hablamos en voz baja, de lo que nos hace llorar, de lo que auténticamente nos da rabia o miedo o alegría y ansias. El feminismo se atrevió a atravesar todos los tabúes que estaban silenciados sobre la vida íntima. Y dice Mickey Kendall en Feminismo de Barrio, el barrio me enseñó que el feminismo es algo más que teoría crítica. No consiste en decir las palabras adecuadas en el momento adecuado. El feminismo es el trabajo que tú haces y por quién lo haces. Eso es lo más importante. Thank you. I enjoyed this a lot. Pues ala, gracias.